Usuarios de la red. ¿Alguna vez has tenido una experiencia sobrenatural? Sí, fue hace un año o un poco más, no soy buena con las fechas. Tampoco sé si califica como una experiencia sobrenatural, pero para mí fue muy extraña. Era ya tarde, quizás eran las 6 y estaba oscuro. En casa estaba mi hermana mayor y 3 amigos más, 2 de ellos novios. Decidieron jugar al juego de la copa, no recuerdo de quién fue la idea, pero comenzaron a preparar todo para dar inicio al juego. Yo me estaba preparando para irme, tenía una pijamada con otras amigas, pero viendo la tensión divertida que se estaba creando en mi casa, preferí quedarme y cancelar la que hubiera sido una noche aburrida de películas románticas. Decidí participar en el juego. Al principio la copa no se movía. Hacíamos preguntas sin mucho orden y entre risas y chistes. Uno de nosotros sugirió que quizás la copa no se movía porque no éramos capaces de ser serios con la supuesta presencia que se comunicaría con nosotros. Lo que parecía una noche de risas y diversión se volvió rápidamente una noche de terror y lágrimas. Más serios, empezamos a dialogar con el espíritu que nos hablaba del otro lado. Para mí, escéptica desde siempre, era simplemente un juego. El espíritu nos reveló su nombre, Brian. Todos reímos, en mi país es generalmente un nombre de la clase baja, de los barrios marginales. A medida que nos burlábamos de nuestro nuevo amigo, sus respuestas se volvían más ásperas y crueles. Le preguntamos si quería hacernos daño y respondió que sí, pero solamente a 2 de los participantes. A esta altura ya habían empezado las acusaciones entre mis amigos, creándose asperezas entre nosotros, algunas de las cuales alejaron a algunos miembros del grupo para siempre. Todos se señalaban recelosos, con la frase "tú estás moviendo la copa". Una de mis amigas señaló a la otra como la culpable de nuestra agitación, pero salimos de dudas cuando la copa empezó a moverse dándonos mensajes muy personales sobre la vida de esta amiga y sobre un duelo que la había afectado mucho, provocándole una crisis de llanto. Si era ella, ¿por qué se haría daño a sí misma? Tampoco podíamos ser nosotros porque nadie conocía con tanta exactitud los detalles que salieron a la luz. Brian dijo que quería hacernos daño, pero solamente a 2 de nosotros. Le pedimos que revelara los nombres de las personas a las cuales quería lastimar, dijo mi nombre y el de mi amiga que había culpado a la otra. Mi escepticismo desapareció en un segundo y en su lugar aparecieron unas increíbles ganas de dejar de jugar. Brian se había vuelto más amenazante y nos decía que si abandonábamos el juego, nos haría daño en ese mismo momento. Para evitar eso teníamos que hacerle un favor, llamar a su abuela, todavía viva, para comunicarle un mensaje que él quería darle. Nos proporcionó incluso un número telefónico. Le dijimos si podíamos llamar esa misma noche y no accedió. Teníamos que llamar al día siguiente, a las 9 de la mañana, y solamente mi amiga y yo, las personas que él señaló. Los demás no podían estar presentes. Durante esa noche sentimos todos mucho miedo e incluso pensábamos que había alguien más acompañándonos, una presencia casi tangible. A la mañana siguiente, mi amiga y yo nos reunimos y llamamos a ese número. Nuestra sorpresa fue que nos atendió la central de la empresa de telecomunicaciones más importante de nuestro país. El número no pertenecía a nadie, al menos no a la persona con la que Brian quería comunicarse. Pensamos que no era culpa nuestra el desenlace de lo que nos asignó y decidimos olvidar el episodio. Nunca encontramos una explicación. En los días posteriores intenté buscar explicaciones científicas a lo que ocurrió esa noche, para mí era solo una potente sugestión colectiva. Mis amigos no se convencieron. Brian no nos molestó nunca más y mis amigas, que se pelearon esa noche, tampoco retomaron el contacto en los meses sucesivos. Sí. He tenido muchas experiencias sobrenaturales, empezaron cuando tenía 7 años. Era un niño muy activo y me sentía el más querido de mi padre, quien me regaló un hermoso reloj que tenía en la pantalla un pequeño corazón con un péndulo que se movía a cada segundo. Cuando me lo dio me dijo: cada vez que veas el péndulo moverse te estoy diciendo que te quiero. Vivíamos en una casa grande que tenía mucho terreno en la parte posterior donde había una piscina, muchos jardines y un estanque para patos, al que por hacerme el payaso me metí a nadar con ellos, olvidando de quitarme el reloj que se dañó por el agua y la tierra. Muy entristecido por haber dañado mi querido reloj, y sin saber qué hacer se me ocurrió decirle adiós: si realmente existes arregla mi reloj, y lo lancé hacia arriba. Cuando lo recogí estaba funcionando perfectamente. Este evento me marcó, haciendo que mi fe en Dios me permita pasar a eventos más importantes como recibir de mi querido padre, 40 años después de su muerte, 2 avisos, el primero por medio de mi madre que había muerto pocos años atrás, diciéndome que mi hijo mayor estaba en peligro, gracias al cual lo pude rescatar y traer nuevamente al hogar. Y el segundo diciéndome que me quería. No. Y las he buscado intencional y sistemáticamente. Por ejemplo, siempre que alguien de la familia habla de estar experimentando hechos sobrenaturales, soy el primer voluntario en presentarme al lugar para buscar al espectro, y siempre resulta que no hay nada, ¿acaso una rata? Siendo un niño de unos 7 años, el fallecimiento de mi abuela materna, española de procedencia, fue la primer pérdida que experimenté. Evidentemente que me angustió mucho. Pocos días después, estando en mi habitación una noche, vi su cara, claramente,
mirándome desde el exterior a través de una ventana que daba al jardín de mi casa de la infancia. Me sonreía. La sensación que experimenté fue muy fuerte, estaba conmovido, extasiado y beatífico. Sabía que era imposible, pero lo estaba viendo y sintiendo. Ella era una anciana muy dulce y serena y su energía se sentía con claridad meridiana. Las lágrimas me brotaron como un manantial. Cuando se lo comenté a mi hermana, 2 años mayor que yo, se burló estúpidamente de mí, pero eso es lo de menos. Pasaron 40 años de eso, pero lo recuerdo como si fuese hoy. No sabría si decirte si experimenté algo paranormal o misterioso, pero sí viví y sigo viviendo una aventura con Dios. Me ha pasado en que hablo con Dios y le pido que me ayude a cambiar o que me ayude en cosas etc. Después de horas o minutos, personas desconocidas se me acercan y me dicen que Dios le dijo que me dijera tal cosa o las cosas se solucionan etc. Tengo tantas cosas para decir, que para las mayorías es una coincidencia o suerte, pero yo no lo veo así. Sí. Desafortunadamente fui víctima de un grave accidente vehicular, donde yo no venía manejando, que me puso en el hospital por un coma natural por 7 meses y 4 años de paciente interno en un hospital, y me hizo sentir y soñar que conversaba directamente con Dios mismo y comunicarme con familiares ya fallecidos. Mi experiencia fue muy cierta y real. Soy una persona muy inquieta, curiosa e investigativa, existen fenómenos que solo Dios sabe, pero que no tienen una explicación científica. En una ocasión visité a un señor botánico que utilizaba un libro, llamado El Iris, que trataba de cómo conocer qué enfermedad tiene una persona, mirando la orina de hombre o mujer. Esto está relacionado con la medicina homeopatía. El amigo botánico me prestó el libro, me llevé el libro para la casa, sin imaginar los acontecimientos que sucedieron. Después. Primer suceso, me encontraba sentado en la sala, al frente estaba una silla mecedora, de repente la silla empezó a mecerse sola, la puerta que da a la calle estaba cerrada, no podía ser el aire, porque en el instante no está entrando brisa a la sala. Segundo suceso, me acosté temprano, y cuando me acomodé, echándome la cobija encima escuché una voz cerca que me dijo: «Aja, ¿y cómo estamos?». Un poco nervioso me levanté de la cama y pensé que serían los nervios. Tercer caso, al día siguiente en horas de la tarde, me acosté, para leer un poco el libro que me prestó el botánico, y vi una luz frente a la ventana, un olor nauseabundo mezclado con azufre, invadió la habitación. Lo que pensé enseguida fue orar a Dios, suplicándole que yo lo invocaba a él, que no quería ninguna relación con fuerzas malignas. Cuando hacía mis oraciones el olor se fue retirando y entró otro olor que me sorprendió, como si me hubiesen trasladado a un jardín con unos aromas y fragancias de flores, tan placenteros. Después de hermosos minutos el olor se retiró. La primera idea que tuve en mi mente, como si Dios me dijera: «Devuelve ese libro», fui a donde el botánico y le entregué el libro. Desde ese día pude comprobar que la homeopatía se relaciona con fuerzas malignas. Tuve lo que se llama experiencia fuera del cuerpo. Hay una serie de condiciones que se deben cumplir para que sea clasificada como tal. En mi caso era un 90%. Muchos creyentes buscan toda la vida sentir algo así o una fracción. Ya después supe que cuando estás con una crisis existencial, el cerebro te puede hacer soñar cosas muy locas. La luz eterna color ámbar es el clásico ejemplo de iluminación, siendo vos y la luz de amor una sola cosa. En el libro de Richard Bach, El puente hacia el infinito, relata esa luz y amor sin final, que mucha gente experimentó ya. Si me la creía, hubiese terminado a puro alopidol. Y otros caraduras, que saben esa verdad y no tienen escrúpulos, venden libros New Age y se llenan de plata. No podría lucrar con algo que es una mera reacción cerebral ante el estrés. Si es algo que en mi caso es algo natural de niño, sí me asustaba, pero conforme crecí lo vi más normal y llegué a comprender lo que pasa en realidad en esta realidad. Cuando entendemos lo que significa y lo que en realidad es, no es algo tan aterrorizante. Existen monstruos reales que vemos todos los días, seres de maldad pura y que todos los días nos dan una sonrisa y ni idea nos damos de que esa persona es mala más que lo descrito en la Biblia. Y lo peor es que algunas todos los días rezan y van a misa. Estando en mi dormitorio acostada. El techo es de madera machimbrada inundada de vetas, que al observarlas van apareciendo imágenes fantásticas. En una oportunidad observé una serie de pájaros, que semejaban unas garzas volando. Mientras las miraba fijamente el panorama me absorbió de tal manera que me transporté en esa escena de pájaros volando.
Al integrarme al vuelo resultó que éramos hombres pájaro disfrutando de atravesar las ráfagas de viento cuya inmensa frescura recorría todo mi cuerpo. Volé. En otra oportunidad vi unas garras que iban asomando y bajando hacia mí, me quedé pasmada y absorta mirando cómo se acercaban cada vez más. Mis ojos se hicieron gigantes, las garras estaban cada vez más y más cerca, hasta que toda la imagen de un dragón apareció. Y cuando solo faltaba 1 centímetro para tocarme, el dragón se esfumó. Fueron muy raras esas experiencias.